viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Aleluya, aleluya. Dice la Escritura: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso lo dice Isaías 26:3. Y partimos del principio que todos los que estamos aquí, de una u otra manera, confiamos en el Dios de gloria, en el Dios de gracia, en el Dios de amor. Dice amén. Aleluya. Muy buenos días para todos. Le damos la bienvenida. Nos honramos hoy de tener una delegación del Restrepo. Veo aquí caras de la iglesia del Restrepo, bienvenidos. Pero también vemos a los pastores del Restrepo. Veo por allí al hermano Ricardo, lo vi hace un momento, a la hermana Alejandra, los pastores del Restrepo. Y nos acompaña una delegación de la Junta Nacional de Pastores. Hoy nos honramos porque tenemos acá presentes a la fiscal suplente de la Junta Nacional de Pastores, nuestra pastora Elizabeth, al fiscal titular de la Junta Nacional de Pastores, el ministro Ricardo Barón Pérez, al secretario de la Junta Nacional de Pastores, el obispo Óscar Barón Pérez. Tenemos a la pastora Jacqueline, ¿sí, David? Pastora Jacqueline, ella es la tesorera de la Junta Nacional de Pastores, y al presidente de la Junta Nacional de Pastores, obispo Fabio Sastre Rodríguez. Pónganse de pie, por favor, los miembros de la Junta Nacional de Pastores. Un saludo para ellos. Dios les bendiga. Bienvenidos. Los hermanos del Restrepo, ¿dónde están? Levanten la mano los hermanos del Restrepo. Mari. Perfecto. Don Eduardo, que bienvenido. Esta es su casa. Esta es su casa. Nos alegra poder compartir con ustedes. Y en este momento vamos a retomar, por gracia del Señor, lo que hace unos días empezamos hablando de Romanos. Recordemos que anunciamos que vamos a desarrollar el estudio de Romanos desde un contexto, un enfoque totalmente evangelístico, en un título que para todo el estudio de la desgracia a gracia y salvación, de la desgracia a gracia y salvación. Porque Romanos sencillamente nos presenta un mundo muy sencillo: la condición del hombre sin Cristo por el pecado, el plan de salvación del Señor y el futuro del cielo. Así es, lo podemos resumir. Y conociendo al escogido es el título de esta mañana. Es una reflexión corta por cuenta de la connotación del día. Conociendo al escogido es el título para este día. ¿Quiénes son escogidos aquí? ¿Quién sabe aquí que ha sido escogido por el Señor? Amén. Si tú eres creyente, si tú has nacido de nuevo, si tú sabes que tu nombre está registrado en el libro de la vida, si tú sabes que eres hijo e hija de Dios, si tú sabes que eres salvo, si tú sabes que vas para el cielo, si tú sabes que tu eternidad está con Cristo allá en la gloria, en el cielo, tú sabes que eres un escogido de Dios. Que fuiste llamado por el Señor. Que la misericordia estuvo sobre tu vida, sobre tu existencia, y que la manifestación del Evangelio, la revelación del Evangelio, transformó tu existencia. Los niños y los jóvenes que suban. Ay, perdón, los niños y los jóvenes. Los niños, por favor, que suban, se me había pasado. Suban, por favor, los chiquititos. Los jóvenes se quedan acá, los chicos suben, los pequeños suben. Gracias, Pastor Ángel. Suban, por favor. Bien. Entonces, como consecuencia del pecado, no podemos olvidar que el hombre quedó postrado en oscuridad. El hombre quedó condenado y rumbo al lago de fuego, como consecuencia del pecado. El hombre quedó en total desgracia, en plena incapacidad de hacer algo por sí mismo para salvación, desligado, desconectado, alejado de Dios, en muerte espiritual, imposibilitado para hacer algo por sí mismo. Y todo creyente debe saber esto. ¿Por qué todo creyente debe saber esto?
Porque todo creyente debe saber de dónde lo sacó Dios. Si tú sabes de dónde te sacó Dios, aprecias hacia dónde te lleva Dios. Si tú no sabes de dónde te sacó Dios, para ti no representa nada hacia dónde vas con Dios. ¿Me estoy explicando? Debes entender la dimensión de lo que era tu destino, tu eternidad sin Cristo. Sin Cristo, simple y llanamente, tu destino era el lago de fuego con Satanás y sus huestes de maldad. Ese era el destino, y es el destino para quien está sin Cristo, para quien no ha nacido de nuevo. Así de sencillo, esa es la palabra, eso dice la Escritura. El que está sin Cristo como Señor y Salvador, su destino eterno es lago de fuego con Satanás. Pero si estás en Cristo porque el Evangelio llegó a tu vida y el Espíritu Santo te convenció de pecado, de justicia y de juicio, y la luz de salvación se reveló en tu corazón y le has dicho sí a Cristo como Señor y Salvador, tu existencia, tu destino es la gloria, bajo la gloria en el cielo con Cristo. Un cambio absoluto, porque es un cambio de muerte a vida. La persona sin Cristo existe, pero no vive. Atención a lo que estoy diciendo. La persona sin Cristo, sin Jesucristo como Señor y Salvador, existe, pero no vive. Por eso está muerto en delitos y pecados. Con Cristo como Señor y Salvador, tiene vida. La vida plena de Dios en Cristo. Entonces su eternidad cambia, porque es una eternidad de vida en Cristo. Mientras que si estás muerto en delitos y pecados, tu eternidad es en el lago de fuego. Tan simple como eso. Adicional, que no basta con estar sentado en una iglesia para contar con el cielo. No basta con estar sentado en una iglesia. No basta con decir que soy creyente. No basta con decir aleluya. No basta con decir gloria a Dios. No basta con predicar el Evangelio. Hay que haber nacido de nuevo y ser realmente hijo de Dios, que es completamente diferente. Eso lo contempla Pablo. ¿Por qué? Mire, Mateo 24, 38 y 39 dice lo siguiente. Mateo 24, 38 y 39 dice lo siguiente. Dice así. Mateo 24, 38, 39. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Lo repito. Mateo 24, 38, 39. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ese contexto de oscuridad, de idolatría, de incredulidad, lo encontró Pablo, lo vivía Pablo en su momento. Y es lo que hoy vive el mundo también, lo que nos rodea. Ahí estamos nosotros como luz, en medio de las tinieblas. Y Pablo es llamado por el Señor. Pablo ha sido apartado por el Señor. Y escribe Romanos. Y Pablo, a través de Romanos, da algo mucho más que un tratado teológico, siendo un extraordinario tratado teológico. Es una explosión de fe. Es una proclama, una declaración al arrepentimiento. Es una exposición absolutamente desde el cielo del Evangelio de salvación, de la gloria de Cristo, de la opción única que tiene el mundo. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y lo hace reflexionar a uno también, tomando como referencia lo que en algún momento escribió Job, o está escrito en Job. Job 9:2 dice algo como esto: ¿cómo puede justificarse el hombre ante Dios? ¿Cómo puede justificarse el hombre ante Dios? Y tú vas donde vayas y vas a encontrar, vas a escuchar, vas a recibir, vas a ver un cúmulo de justificaciones y de argumentos por cuenta del hombre. ¿O no es así?
El hombre argumenta lo que sea para justificar su vida. Eso sucedía en los tiempos de Pablo. Eso sucedía en los tiempos de Noé. Eso sucede en los tiempos modernos. Y eso sucederá hasta que suene la trompeta. Y va a seguir sucediendo durante la gran tribulación. Eso es consecuencia propia de la naturaleza del hombre caído. El hombre se justifica. Pero ¿sabe qué? Muchos cristianos también se justifican. Y aquí voy a pisar callos. Si te vas a disgustar, te disgustas con Dios, no conmigo. Alabado sea Dios. Muchos cristianos se justifican y tienen el comodín que se llama diablo, el enemigo de la justicia. No es que el enemigo de la justicia, es que el diablo no sé qué, es que el diablo aquello y que el diablo lo otro. Y tu responsabilidad de vivir en santidad, ¿dónde quedó? Tu responsabilidad de formarte en el carácter de Cristo, ¿dónde está? Tu responsabilidad como hijo e hija de Dios, ¿en qué parte la dejaste? ¿Quién ejerce autoridad en tu existencia, en tu vida? ¿El diablo o tú? Entonces no le eches la culpa al diablo, hermano. Entiende que quien falla eres tú, no el diablo. El diablo hace su tarea y la hace bien si tú le das oportunidad. Pero si tú estás en ejercicio de la obediencia a la fe y a la verdad, el diablo solamente va a ver la planta de tu pie, mucho la suela de tus zapatos, porque no podrá levantarse de ahí. Pero debes vivir en santidad, debes vivir en obediencia, debes honrar el nombre del Señor. Es que es muy fácil excusarse con el diablo. Es que es muy fácil esa es la excusa del síndrome de Adán. La mujer que me diste, Señor. Y la mujer, es que la serpiente. No, hermano, hay que asumir la responsabilidad que nos corresponde y entender que la embarramos, hermano. Porque simple y llanamente, si tú nunca vas a enfrentar la verdad de que la embarraste, nunca vas a poder cambiar para la gloria del Señor. Porque siempre vas a tener la excusa en el diablo. Yo sé que esto no gusta a muchos, pero es la verdad. Romanos 1:1, ¿qué dice? Es el fundamento bíblico para hoy. Romanos 1:1. Dice la escritura, Romanos 1:1. Dice ahí. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 1:1. Dice la escritura así. Nos ponemos en pie, por favor. Romanos 1:1. Dice. Mire cómo empieza la escritura. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Leámoslo todos a una voz, por favor. Les recomiendo, con todo respeto les digo, que cuando leemos la palabra y les invitamos a ponernos de pie por reverencia a la palabra, hagamos caso, porque estamos leyendo la palabra del Señor. Dice la palabra, todos a una voz. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Amén. Siéntese, por favor. Apartado para el evangelio de Dios. Evidentemente, estoy seguro que todos los que estamos acá, todos tenemos un propósito noble y una meta clara, y es ser útiles a la causa del evangelio. Muy pocos dijeron amén. Bueno, voy a repetir. Estoy seguro que todos los que estamos reunidos esta mañana en este recinto tenemos un propósito y una meta, un objetivo, es ser útiles a la causa del evangelio de Jesucristo. Amén. Pastor, ¿y cómo soy útil a la causa del evangelio si yo no predico, yo no sirvo, yo no hago nada así sino ir a la iglesia? Y hermano, si tú eres creyente y vives el evangelio, eres testimonio vivo del poder transformador del evangelio y le estás sirviendo a la causa de Jesucristo con tu vida, con tu testimonio. Ahí empezamos, amén. Y habla de Pablo, el perseguidor. Era el perseguidor y asesino de creyentes, pero ahora
el mayor expositor del Nuevo Testamento, de la palabra. Pablo, transformado, con una vida consagrada a la causa de ¿qué? De Jesucristo, una vida al servicio del Evangelio. Por eso Pablo dice, escribe, la Escritura lo dice, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Esa vara está bien alta. Dimensionemos un momento. De Saulo a Pablo. De Saulo a Pablo. ¿Quién era Saulo? Para llegar a ser Pablo. Y puedes decir, imíteme a mí, como yo imito a Cristo. Cuando primero lo que hacía era perseguir a Cristo. ¿Me estoy explicando? Perseguía a la iglesia, perseguía a Jesús, perseguía a Cristo. Para después decir, imíteme a mí, como yo imito a Cristo. ¿Habrá poder que transforma en la palabra o no habrá poder que transforma? El Evangelio. Hermano, hermana, todavía tú puedes ser transformado por la palabra si te dejas transformar por la palabra. Hay esperanza en el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para transformar vidas. Cada uno de los que estamos aquí somos un testimonio del poder transformador de la palabra. Y si no es con tu vida, es con los tuyos. Con el que está en casa de pronto, allá trasnochado porque llegó a las 6 de la mañana todo ebrio. Hay esperanza en la palabra, que la palabra puede transformar esa vida para la honra del Señor. Hay esperanza para ese hijo rebelde que se levanta contra padre y madre y hasta se atreve a insultar. Hay esperanza porque el poder de Dios lo puede transformar. El Evangelio lo puede transformar. Hay esperanza para el hombre que es infiel. Esposa, si tu marido te es infiel, hay esperanza porque el Evangelio puede transformar a ese hombre infiel. Y así sucesivamente. Hay esperanza para una vida que está perdida porque el Evangelio es la única opción para transformar esas vidas. Porque salen de muerte a vida, pasan de oscuridad a luz. El Evangelio es lo que Dios envió para ello. Amén. Y Pablo es un ejemplo de esto. Pablo el escogido por gracia. Pablo el escogido por gracia. Pero ¿cómo, hermanos? Si Pablo era Saulo. Gálatas, vamos a Gálatas, capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Aleluya. Búscala, mami, en otra versión, por favor. Vamos a ubicarnos en Gálatas un momentito. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Dice la Escritura en Gálatas. Después de los Corintios, de las cartas a los Corintios, está Gálatas. ¿Estamos ahí? Gálatas, capítulo 1 de Gálatas. Verso 15. Leo la Escritura en estos términos. Siga la lectura ahí conmigo. Gálatas 1:15. Atención, está hablando Pablo. Recuerden que quien está hablando es Pablo. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pero dice, pero cuando agradó ¿a quién? A Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Aleluya. Siéntate, por favor, es que está parado. Atención. De Saulo a Pablo. Estaba en el plan de Dios. Un día el Señor se le reveló, pero desde el vientre de la mamá ya estaba con un destino establecido por el Señor, una ruta que el Señor le había marcado. Pero un día tenía que vivir su encuentro con Cristo. Un día debía vivir
En esa agenda divina había un día, un lugar, una circunstancia, una forma en que se iba a encontrar con quién, con Cristo. Eso lo dice Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26 relata cómo fue ese encuentro de Pablo con Cristo. Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26. Pero a lo que voy es lo siguiente. Desde el vientre de mi madre, dice la Escritura. Y alguien puede decir, este hombre es muy malo, esta mujer es muy perversa, esta persona no tiene opción, nadie puede con este fulano, con esta fulana. Te entiendo y te acepto desde el contexto humano, nadie. Pero si lo vemos desde el contexto de lo que dice la Escritura, si hay alguien que lo puede cambiar, se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. ¿No me entendieron? Estamos rodeados de personas por las cuales estamos orando seguramente. Y no vayamos tan lejos, empecemos por el presidente de la República, que todos sabemos las barbaridades que hay allí. Estaba en Haití, ¿cierto? ¿A qué cree que fue Haití? A arrendar una casa para montar la embajada colombiana en Haití. No, hermano, está en otras cosas espiritualmente terribles. Pero hay esperanza para ese hombre en Cristo. Si Pablo fue transformado, ¿cómo no va a transformar a otro? Vuelvo a lo mismo. Tienes esperanza de aquel familiar. Tienes esperanza de aquel hijo, de aquella hija. Tienes esperanza, porque el Evangelio lo puede transformar, porque tú reclamas la palabra lo dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa, créele y proclámala, ora y clámala al Dios de los cielos por esa palabra. Amén. Hermano, Pablo desde el vientre estaba apartado para Dios, pero un día tenía que encontrarse con Jesús. Atención a esto. Atención a esto. La oración escritural, ¿cuál es? Padre, y vas de rodillas. Padre, aquí está mi hijo, rebelde, contumaz, irreverente, alejado de ti, contrario a tus principios, deshonra, Señor, tu nombre. Es mi hijo, el hijo que tú me has dado. Yo lo amo porque es mi hijo, pero me duele lo que hace, Padre. Pero no quiero luchar más en mis fuerzas. Señor, yo no quiero llevar más esta carga por mi hijo. No puedo, en mis fuerzas no puedo, Señor. Me distrae, Señor, de estar contigo. Ahora, Padre, yo te entrego a mi hijo, porque la palabra me dice, así como fue con Pablo, Señor, que desde el vientre de la mamá de Pablo tú lo habías apartado para el Evangelio, para llevar el Evangelio. Pero un día debía encontrarse contigo y se encontró contigo. En este momento, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, me acojo a tu palabra, y así como pasó con Pablo, que sea con mi hijo. Padre, yo entiendo, Padre, porque me lo estás diciendo, que mi hijo desde el vientre de su madre estaba apartado para ti. Que así sea en mi hijo, Señor, apartado para ti, pero va a vivir un encuentro contigo. Te pido, Padre, que prepares el corazón de mi hijo para que se encuentre contigo y sea transformado por el poder del Evangelio, para que te honre para el avance de tu gracia, Señor. Amén. Descanso en ti, Padre. Eso es tener la palabra ahí, usarla con fe, con autoridad, con vehemencia, y dejar orar a Dios. No es que después el Señor comienza a tratar con tu hijo y, ay, Señor, no. Deja que lo trate. Aleluya. Porque seguramente lo va a necesitar tratar. A Pablo lo trató. ¿O a Pablo no lo trató? A Pablo lo trató. Y le fue duro. Pero tuvo su encuentro con el Señor. Estaba llamado por el Señor. Así como tú y yo, devuélvete en tu vida. Haz un momento de reflexión y devuélvete. Devuélvete al día que conociste a Cristo. Devuélvete al día que te encontraste con Cristo.
No te estoy diciendo que te devuelvas al día que escuchaste por primera vez el Evangelio. Tal vez lo escuchaste muchas veces como yo lo escuché. Tal vez le dijiste como yo le decía al obispo Oscar, después hermano, después. Porque él me invitó muchas veces a la iglesia. Pero hubo un día, una noche, para mí fue el 23 de noviembre del año 2000. Después de haber estado en varias iglesias, después de haber ido a varios lugares, cuando tenía la intención de matarme, pero ese 23 de noviembre del año 2000, este hombre que Dios puso como ayo en mi vida me llevó a una iglesia. Y en esa iglesia a las 8:30 de la noche, yo caminé hacia ese altar cuando hubo el llamado. Y yo sé que ese día era mi agenda con Dios. Ese día Dios me había agendado que a las 8:30 de la noche iba a tener mi encuentro con Cristo, a reconocerlo como Señor y Salvador. Así como tú tuviste tu encuentro con Cristo un día, cuando lo reconociste como Señor y Salvador, tu familiar, tu hermano, tu hermana, tu amigo, tu amiga, va a tener un encuentro con la salvación. Pablo tuvo ese encuentro para salvación. Hay que orar con la Escritura. Hay que orar con la Escritura. Con la revelación del Espíritu Santo. Hay que ir de rodillas ante el Señor y descansar en Él. Decir, tu palabra dice, yo lo creo y lo tomo, lo afirmo y es conmigo. Yo lo creo. Y descanso en ti, Señor, porque mi reposo está en ti. Y va a llegar el momento. Va a llegar el momento que Dios te permita en vida vivir y tener el gozo de poder ver la respuesta del cielo. Porque hay personas que parten y no alcanzan a ver ese momento. Escuché un testimonio al respecto y lo voy a compartir esta mañana. En Miami, en una iglesia, santo Dios, Bendito eres tú, Señor. en una iglesia en Miami, estaba el pastor allí, pastor que compartió el testimonio, que ya partió con el Señor. No hace mucho partió. Un hombre de Dios. He aprendido mucho de él. De Dios. Lo he escuchado en él. Es un hombre de Dios. Y usted me compartía que ese día estaba en Miami invitado a predicar. Y de pronto hubo un momento que a él le llamó la atención. Entraron 4 muchachos, 4 hombres, ya maduros. Y cuando esos hombres entraron y empezaron a avanzar, la iglesia se puso de pie y empezó a aplaudir, a glorificar a Dios. Y entraron los 4 hombres llorando. Se acercaron al altar y se arrodillaron. El pastor local los recibió, los abrazó, los diáconos, los líderes llegaron allá, un mar de lágrimas, todo el mundo llorando. Era algo que el pastor dice, yo no entendía, pero algo estaba pasando ahí. Bueno, pasó el momento y todo esto. Después va con el pastor local y dice, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y dice, mire, estos 4 hombres son hijos de tal persona, diácono de esta casa, que partió hace meses con el Señor. Y ese hombre duró años llorando, clamando por sus hijos. Sus hijos no venían a la iglesia. Sus hijos le hacían el feo al papá por estar en el evangelio. Sus hijos no querían saber de Dios. Sus hijos no querían saber nada de la congregación. Pero ese hombre le creía y servía con gozo, servía con felicidad y se los había entregado al Señor y él confiaba que el Señor los iba a salvar. Y él partió, pero él no pudo ver eso. Y él partió con la convicción que el Señor iba a cumplir su palabra. Y la iglesia lo había escuchado muchas veces a él diciendo que el Señor le iba a cumplir su palabra, que él confiaba que el Señor iba a transformar y a llevar a sus hijos al evangelio. Y hoy lo hemos visto, porque esos 4 hombres han venido aquí a reconocer a Cristo, a someterse a Cristo y a entregarse al evangelio. Se cumplió la palabra de la oración de ese padre y él ya había partido con el Señor. Hay esperanza, hermano. Pablo fue transformado porque él fue llamado. Levante la mano quien tiene algún familiar o algún amigo difícil. Todos tal vez tenemos familiares o amigos difíciles. Todos.
creo que no hay nadie que se exceptúe de ese grupo. Todos. Hay esperanza. Pero descansa en Cristo. Entrégaselo al Señor. Pero usa la herramienta que tienes, que se llama la palabra. Ora al Dios de los cielos con la palabra y descansa en tu reposo, porque tu reposo es Cristo. Amén. Él es Pablo. Estamos hablando de Pablo. Siervo. La condición de Pablo que dice ahí en Romanos 1:1 es que él es ¿qué? Siervo. Dice Pablo, siervo de Jesucristo. Le sirve a Jesucristo. De Saulo a Pablo. ¿Quién era Saulo? Saulo no se caracterizaba por ser humilde. Saulo no se caracterizaba por humillarse. Saulo no se caracterizaba por servir. Saulo no se caracterizaba por ser precisamente buena gente. Saulo era un asesino. A los pies de Saulo, la gente colocó sus ropas para apedrear a Esteban. Saulo consintió la muerte de Esteban, pudiendo haber intervenido para evitarla, porque tenía la autoridad para hacerlo. Porque él lo confiesa, en la escritura lo enseña, dice: yo consentí la muerte de tu siervo Esteban, dice la escritura. Ese era Saulo. Y ahora dice aquí Pablo, siervo de qué? ¿De quién? De Jesucristo. Siervo. Pero cuando la palabra siervo se usa aquí en el original griego, tiene una connotación muy especial. Todos entendemos lo que el contexto de la palabra siervo conlleva. Claro, servir. Pero servir habitualmente es ser siervo, es servir bajo la autoridad por imposición de esa autoridad, no por voluntad. Pero aquí es lo contrario, aquí es siervo a voluntad. Voluntariamente me hago siervo, esclavo de Cristo. Por amor a Cristo me hago su siervo, acepto su autoridad. Por amor a Cristo me humillo ante Él y le obedezco. Por amor a Cristo le hago caso a su palabra. Por amor a Cristo le sirvo a mi Señor. ¿Sí ven el cambio de Saulo a Pablo? ¿A qué estamos llamados nosotros? ¿A actuar como lo hacía Saulo o a seguir el ejemplo de Pablo? Pablo decía, está escrito: imitadme a mí como yo imito a Cristo. Y él dice siervo de Jesucristo. No dice siervo del pastor. No dice siervo del líder. No dice siervo del diácono. No, dice siervo de Jesucristo. ¿Quién lo salvó? Jesucristo. ¿Quién fue a la cruz? Jesucristo. ¿Quién se le reveló a él? Jesucristo. ¿Quién le reveló el evangelio? Jesucristo. ¿Quién lo moldeó? Jesucristo. ¿Quién le entregó el ministerio apostólico? Jesucristo. ¿A quién le sirve? A Jesucristo. ¿Quién te llamó? No escucho. ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? No, como que no están convencidos. Iglesia, ¿quién te llamó? ¿Quién te llamó? ¿A quién vas a honrar? ¿A quién vas a obedecer? Hónralo con tu obediencia a la fe y a la verdad, como Pablo lo hacía. Miren, enseñar romano se vuelve fácil cuando tú lo tomas y pasas así, de largo. Oye, es muy fácil. Hay cualquier cantidad de recursos en el internet. Vas a la inteligencia artificial, preséntame un resumen de Romanos, te lo entrega ahí, imprímelo y ya lo pasas. Ya lo tienes, listo. No. Eso puede ser una herramienta de pronto para buscar una ilustración, una guía. Pero es que cuando tú te detienes a leer la escritura, a dimensionar lo que la escritura nos está entregando palabra a palabra, la connotación cambia. Ahí no hay inteligencia artificial que valga. Ahí se necesita el Espíritu Santo obrando, dando la revelación y la luz. Las herramientas son para usarlas con sabiduría, pero el Espíritu Santo es quien revela el propósito del mensaje, la estructura de lo que debe quedar en cada corazón. La semilla viva no la pone una inteligencia artificial, la semilla viva la pone el Espíritu Santo en cada vida. Y quien obra es el Espíritu Santo. Amén. De Jesucristo, a quien le pertenece completamente. Familia, te tengo una noticia. Tú
le perteneces completamente a Jesucristo. Amén. Tú le perteneces completamente a Jesucristo. Amén. Quien te compró se llama Jesucristo. Él pagó con precio de sangre por tu vida. Él no solo te redimió. Y atención a esto. ¿Qué es redimir, pastor? Comprar. Comprar un esclavo. ¿Cómo así? El que está sin Cristo como Señor y Salvador es esclavo del pecado. El que está sin Cristo como Señor y Salvador es esclavo de Satanás. El que está sin Cristo como Señor y Salvador es hijo del diablo. ¿Dice la Escritura o no dice la Escritura eso? Yo no me estoy inventando nada. Está escrito. O estás con Cristo o estás con el diablo. Así es sencillo. Es que no hay opción de punto medio. No la hay. Por eso tanta insistencia de nuestra parte de que debemos estar seguros de que hemos nacido de nuevo. La seguridad de la salvación en haber nacido de nuevo. Porque lo demás entonces es tiempo perdido. Porque ¿qué sacamos con todo bien como el pibe cuando jugaba y cuando al menos pensemos yo suena la trompeta y aquí te quedaste? ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió eso? Muy buenas obras, yo llevaba mercados. Yo le regalaba plata a los pobres. Yo esto y yo aquello, sí, tú esto y tú aquello, pero léete Mateo 7, 21, 22, 23, te vas a dar cuenta que ahí no cabes. Porque dice, a los que hagan la voluntad de mi Padre. Alejados de mí no os conozco, hacedores de maldad. ¿No dice eso Mateo 7, 21, 22? Ah, bueno. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que seamos sus hijos. Y Pablo está hablando de eso. En Jesucristo. Como Señor y Salvador. En Jesucristo, como única fuente de toda virtud. En Jesucristo, amén. Llamado por Dios. ¿A quién pertenecemos? A Jesucristo. ¿Idea de Pablo? No. Propósito de Dios. Invitación de un hombre que te vio con actitud. No, es que yo veo a Henry. Este muchacho tiene muy buena actitud. Definitivamente ese muchacho califica para ser miembro de la iglesia. Lo voy a invitar a ser miembro de la iglesia. ¿Es así? No, es que esta china tiene virtud. Se nota que la voy a invitar para que sea parte del grupo de jóvenes. Definitivamente ese grupo de jóvenes se va a enriquecer con esa china. Eso. ¿Es así? ¿Acaso nosotros nos la pasamos seleccionando como un cazatalentos? Como se la pasan por ahí los que buscan talentos musicales o deportivos, todas esas cosas. No, hermano. No. ¿Quién es el que los coloca? ¿Quién es el que los llama? Jesucristo, el Espíritu Santo los coloca. El Señor de los cielos le plació colocarnos en esta congregación. Cada persona es un recurso que Dios ha colocado en esta congregación. Cada persona donde quiera que haya sido puesto, porque el Señor lo dispuso de esa manera, por la voluntad divina, en el propósito santo. Porque hay un propósito de Dios con cada vida, en cada lugar. La palabra es clara. El Señor te ha puesto en determinado lugar y te ha dado una cobertura pastoral. Amén, aleluya. Te ha dado una cobertura que necesitas. Pablo tenía en ese momento la cobertura de Jesucristo directamente. No existía la estructura organizacional que existe hoy de concilio, de iglesia, de todo esto. No existía en ese entonces. Pero Pablo tenía la cobertura de ¿quién? De Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El príncipe de los pastores. Es el Señor en la cabeza de la iglesia. Amén. Y Él es el dueño de Pablo. Porque quien pagó se llama Jesús. Te redimió. Eras esclavo. Y atención. Está el esclavo. Y esta palabra redimir, cuando se toma del original griego, y para mí es muy importante analizar el original griego porque te da una expectativa muy amplia de la aplicación de la palabra en los contextos correspondientes. Habla del esclavo. Han llegado los esclavos, el mercado de esclavos. Han llegado los esclavos y están allá los esclavos. Entonces no faltaba la persona que tenía en su corazón cierta nobleza y decía, no, voy a comprar unos esclavos para que no los maltraten, los llevo a mi casa y allá van a estar bien. Y compraba los esclavos y lo liberaba de ese yugo de allá y pasaba aquí a ser siervo acá
de mi casa, pero igual seguía siendo siervo en mi casa bajo mi condición y mi autoridad, ¿sí o no? Ese era el esclavo. Y lo compraba, lo liberaba del yugo de la esclavitud en el que estaba allá, en el mercado de esclavos, cual mercancía humana. Pero con Cristo es diferente. Aleluya. Absolutamente diferente. Gloria a Dios. Y ahora dimensiona lo que te voy a decir. Tú eres el esclavo o la esclava. Y estás en un mercado de esclavos. En medio del olor tenebroso del mundo putrefacto del pecado. Estás ahí. Y no puedes hacer nada, estás encadenado. No puedes hacer nada por ti mismo, estás imposibilitado, no puedes hacer nada por ti mismo. Tratas de medio levantar la cabeza y te golpean. Estás esclavizado, amarrado, encadenado por el pecado, por Satanás y sus huestes. Quien te custodia es un encantador ángel de Satanás. Pero llega Cristo y va a la cruz Aleluya. y paga por ti, Gloria a Dios. Santo. derrama su sangre por ti. Dios. Y viene el esclavo viene el mercado de esclavos. Y lo que dice Cristo es: yo he comprado a Cristian David, me pertenece, es mío, Aleluya. yo pagué por él, Gloria a Dios. ahora es mío. Y no se queda con eso Cristo. Ven, Cristo. No se queda con eso, porque Cristo no hace esto. Venga, muchacho, usted está aquí ahora y hazte allá. No, él no hace eso. Hazte allá y tranquilo. No, él dice: estás conmigo, te he salvado. Gloria a Dios. Y Cristo lo lava, lo baña, Aleluya. lo viste, le da vestiduras de santidad, vestiduras de salvación, le da un nombre, le da una identidad, le da una posición y le dice: ahora eres mi hijo, eres parte de mi casa, tienes todos los atributos de mis hijos, eres heredero mío, ahora tienes todos los derechos que mis hijos tienen, eres como uno de mis hijos, yo pagué por ti, gózate acá delante de mí, eres libre en mí. Gloria. ¿Estás entendiendo la inmensa diferencia que hay de una cosa a otra? Pero Pablo, igual que Cristian David, dice: en gratitud a mi Señor que se entregó por mí, en gratitud y reconocimiento a quien fue a la cruz por mí, en gratitud y reconocimiento a quien me llamó y me sacó del mundo pecaminoso en que andaba y me libró de estar en la eternidad en el lago de fuego. En gratitud yo me entrego a ti, me ofrezco a ti y te sirvo a ti por siempre. Y le va a servir por siempre, por amor, por gratitud. Es una diferencia absoluta. Con la certeza que nunca va a ser separado de su Señor, porque lo ha llamado hijo, le ha dado la condición de hijo. Y como hijo nunca va a estar separado del Padre, pero le va a servir, lo va a honrar, le va a hacer lo que le ordene, se va a dejar guiar por él, y todo lo que haga va a ser para la honra de la causa del Padre y del nombre del Padre. Ese es Pablo, como siervo de Jesucristo. Estamos nosotros sirviendo a Jesucristo, Amén. honrando su nombre, Santo Dios. Bendito. con gratitud o por imposición, por quedar bien o por convicción, porque el pastor me invita, me obliga o me persuade con presión, o porque yo realmente quiero servir a mi Señor. ¿Le estamos sirviendo al Señor en qué condición? ¿En qué connotación le estamos sirviendo al Señor? Pablo, pasando de Saulo a Pablo, ya el próximo mensaje vamos a abordar más ese tema. Estoy terminando ya. Pablo, pasando de Saulo a Pablo, en razón de esa revelación que tuvo con Cristo, ese impacto que tuvo su existencia para la eternidad, y esa delegación de autoridad y esa tarea que le estableció el Señor de ir a predicar a los gentiles el Evangelio.
Pablo se atrevió a escribir lo que está en Gálatas 2:20. Vamos a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Vamos a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Dice la escritura en Gálatas 2:20, y nos ponemos todos de pie para leer esta porción de la escritura, por favor. Mire lo que Pablo, ese hombre que perseguía a la iglesia, de Saulo a Pablo. Miren el poder transformador del evangelio. No tienes esperanza para tu familiar. ¿Quién dice amén? Amén. Tienes esperanza para esa persona que tú conoces y por la cual tú oras. Tienes esperanza. Amén. Aún tienes esperanza por tu propia vida. Si estás de pronto en dificultad, te sientes de pronto como mal, tienes esperanza, porque Pablo escribió en 2:20 así: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Leámoslo todos a una sola voz, por favor. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. De Saulo a Pablo. Ahí tenemos el ejemplo a seguir. Amén, gloria a Dios. Yo sé que usted ha entendido en esta mañana, pero quiero leer Gálatas 1:15 en traducción lenguaje actual. Ponga atención antes de que oremos. Pero Dios, dice Pablo, pero Dios, coloque ahí su nombre, pero Dios me amó mucho. Vanessa, Henry, Luis, Alexei, Oscar, coloque ahí su nombre. Pero Dios me amó mucho y desde antes de nacer me eligió para servirle. Además, me mostró quién era su hijo para que yo anunciara a todo el mundo la buena noticia acerca de él. Dios te eligió, me eligió antes de que nacieras. No lo podemos entender, pero en su eterno presente, antes de que nacieras ya te había elegido. ¿Para qué? Para que anunciáramos la buena noticia de su Hijo Jesús, de lo que pasó allí en la cruz. Y fue por amor hasta la última gota. Cierre sus ojos. Gracias. Señor, en esta mañana, Padre Celestial, nos colocamos delante tuyo, porque entendemos hoy claramente que antes de que nosotros naciéramos, tú nos has elegido. Hoy entendemos que tú nos has llamado por tu gracia, porque no lo merecíamos, pero tú nos llamaste. Y te dijimos, sí, Señor, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Te doy gracias por tu Santo Espíritu, por ese sello. Y hoy te digo, sí, Señor, porque sé que me eligiste, me llamaste, me escogiste con un propósito. Llevar el mensaje, llevar la buena noticia. Sé que tú me has colocado en un hogar, en un trabajo, en un estudio, en el colegio, en la universidad. Ayúdanos, ayúdame a hacer luz delante de los hombres. Como dice Mateo 5:16, así alumbre nuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Señor, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, desde el más pequeño hasta el más grande. Señor, te pido que pases tu mano poderosa, que seas quitando tú toda mentira, todo engaño de Satanás, que seas tú derribando toda mentira que el enemigo ha querido venir a colocar. Te pido, Señor, que los bendiga, los fortalezca, Señor, para que ellos puedan ser testimonio vivo de lo que tú has hecho, estás haciendo y seguirás haciendo, Padre Celestial. Hoy tú les confirmas, nos confirmas que tú nos escogiste antes que naciéramos, nos has llamado por gracia y nos confirmas ese propósito. Señor, ayúdanos, Señor, a cumplir ese propósito en cada lugar al que vayamos. Yo te doy gracias en el lugar donde me has colocado, en esta tu casa, en este concilio, Señor. Pero también te doy gracias allá en el hospital, Señor. Yo sé que tengo un trabajo para hacer y quiero que confirmes a cada uno de mis hermanos en el lugar que ellos están y les fortalezcas para que ellos puedan cumplir este propósito con tu Santo Espíritu. Amén y amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.